y a nuestros amigos. Gracias a nuestros hermanos y a nuestros amigos que me escuchan a través de estos medios. Voy a continuar, con estos estudios de trazando bien la palabra del Señor. He recibido algunos comentarios y entonces muchos de los que enseñan, amigos de otras denominaciones, me hacen preguntas y me hacen notar que no están entendiendo el mensaje del Señor. No tenemos, que permitir que nuestras emociones y nuestros sentimientos entonces enreden, nuestra mente y empezar, a hablar cosas que la Biblia no dice, Cristo, no quiere gente emocionada en sus filas, quiere gente consciente, de que sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo. Porque estoy, diciendo esto porque estoy oyendo a estos dirigentes, que no están trazando bien la palabra del Señor. Cuando Pablo le dice, a Timoteo que trace bien la palabra del Señor, es que algo estaba sucediendo. Y lo vemos ahí en 2 Timoteo 2:15, en el 16 y el 17 versículo, está diciendo que, de estos hermanos que habían creído el Evangelio, era Emineo y Mileto, que estaban, predicando otro Evangelio que no era permitido por el Espíritu Santo. Dispense. Porque, no estaban trazando bien la palabra del Señor. Esto de la resurrección que ellos estaban diciendo que ya se había efectuado, pues estaba trastornando la mente de muchos hermanos de la fe, dice ahí. Y entonces esto era tropiezo y Pablo tuvo que decirle a Timoteo que tuviera cuidado con esto de, trazar bien la palabra del Señor. Trazar bien la palabra del Señor, no significa decir solamente lo que uno cree, lo que uno siente, sino, como dice ahí, primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra del Señor. Entonces, con esto en mente tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo, si son cosas de Dios o si son cosas humanas. Dice también, en Hebreos capítulo 1, voy a leer ahí capítulo 1 de Hebreos. Dice Pablo, se supone que Pablo fue el que escribió, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está diciendo, aquí el escritor, el Espíritu Santo, que Dios, desde que empezó, desde allá, de Génesis, Dios ha venido hablándole, al hombre. Entonces, con miles de años, Dios ha traído, este contacto con el hombre en todas las esferas, en todos los tiempos, que han pasado. En el tiempo de los patriarcas, en la era patriarcal, Dios, se comunicaba de muchas formas, con el hombre, para que, le sirviera como él mandaba. Por ejemplo, en el caso de Noé y otros antes de Noé, Dios se manifestaba a los padres de las familias y él les comunicaba, lo que era necesario hacer. Pasando todo este tiempo después del diluvio y todo, entonces pues, la humanidad creció con los descendientes de Noé, y hasta que vino Abraham, y de ahí entonces vinieron ya las 12 tribus, y ya entonces de ahí sale el pueblo de Israel de Egipto.
y ya es llevado al desierto donde se le dan leyes. Ya se le llama la era mosaica, donde entiende Dios se comunica con Moisés, y así entiende sucesivamente empieza esa era mosaica y termina en la cruz de Cristo, y de ahí para acá tenemos, entiende, la era cristiana. Pero muchos, entienden, como no trazan bien la palabra del Señor, entonces empiezan a decir, a predicar cosas, entiende, todas salteadas, sin orden, sin, entiende, empezar, entiende cómo Dios ha venido en esos tiempos hablando. Por ejemplo, allá Él exigió muchas cosas para que lo adoraran. Por ejemplo, al pueblo de Israel le mandó, entiende, que trajeran corderitos para el sacrificio, y de esta forma, entiende, presentar esos corderos que apuntaban a Cristo. Pero todo eso en la era acá, o cuando ya, entiende, Pablo le dice a Timoteo que trace bien la palabra, ya no era el tiempo de traer, entiende, corderos o ritos, ceremonias y todo lo que el pueblo de Israel hacía, porque ya cuando, entiende, se escribe Hebreos, pues ya había pasado tiempo. Cuando escribe Timoteo, entonces pues ya habían pasado muchos años de ahí de Moisés hasta ese tiempo, 1200 años. Y cuando él escribe en el primer siglo, como en el año Hebreos, por ejemplo, como en el año 60 o 65, entiende, porque la destrucción del templo pues todavía está en pie, ahí cuando estamos leyendo Hebreos. Entonces más o menos como en ese tiempo la iglesia se establece como en el año 33. Entonces tenía algunos 45 años que la iglesia está establecida, pero es importante que estos predicadores y todo tuvieran en cuenta, entiende, todos estos tiempos para, entiende, no cometer, entiende, errores y hacer cosas. Por ejemplo, en el sistema judaico se exigían muchas cosas, muchos mandamientos mandados por Dios. Pero una vez, entiende, que viene este nuevo pacto, esta nueva ley de Cristo, entonces todo, entiende, cambia. De hecho, del día Pentecostés, que la historia la tenemos ahí en Hechos, entonces de ahí, entiende, empiezan a cambiar paulatinamente, muy, entiende, sabiamente Dios empieza, entiende, a que el Espíritu Santo guía a estos hombres, los apóstoles, para que escriban la voluntad, el plan de Dios que tenía desde antes de la fundación del mundo. Porque el Antiguo Testamento solamente dice Pablo que era un maestro, era un ayo, entiende, para llevar al pueblo hasta Cristo. Y entonces la ley, eso significaba, entiende, para los judíos. Pero una vez que viniera, entiende, Cristo, viniera la fe, viniera el evangelio, entonces ya no tendrían, entiende, que tener esas obligaciones, porque en Colosenses 2:14 dice Pablo también, entiende, a estos hermanos, muchos que querían regresar al judaísmo, que Cristo había abolido ya, entiende, la ley de Moisés y clavándola en la cruz. Colosenses 2, en el versículo 14 está hablando, y todo esto de fiestas, comidas y muchas cosas, ceremonias y ritos. Si los judíos en ese tiempo, por ejemplo, cuando empezó el día Pentecostés, eran como 3000 judíos, entonces ellos, entiende, podían hacer, aunque ya estaba, entiende, en perfección, entiende, estos mandamientos que el Espíritu Santo estaba dando por medio de los apóstoles. Entonces ellos, Dios en su misericordia, no crean que les metió inmediatamente la ley de Cristo, o sea, todos los mandamientos, ¿no? Sino en un proceso, entiende, poco a poco. Por ejemplo, ustedes saben que los judíos y los gentiles no podían, entiende, estar
o sea, estar juntos, se odiaban. Aún incluso los samaritanos, que eran también descendientes de Abraham, pero entiende, estos pertenecían a las 10 tribus que se desviaron, entiende, y se fueron, entiende, a la idolatría. Solamente quedaron en las 2 tribus de donde iba a venir el Mesías, de Judá y de Judá y de Benjamín. Entonces tenemos, entiende, estas historias nosotros ahí en la Biblia. Lo que pasa es que, entiende, cuando empezaron a ser admitidos los gentiles, no empezó luego allí en el día de Pentecostés. Ahí en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2, 38, 39, 40, 42, eran como 3,000 judíos que obedecieron. Y estos permanecían en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Entonces, de ahí para acá, entonces tenemos que hacer, entiende, nosotros lo mismo. Tenemos que, entiende, cada primer día de la semana participar de la cena del Señor, como después fue mandado. De ahí cuando ya los demás apóstoles empiezan a escribir, pero hasta ese momento, entiende, el apóstol Pablo no está, que fue el que escribió, entiende, como 14 epístolas. Entonces él empieza, entiende, por el Espíritu Santo a aclarar todo este misterio, entiende, que estaba escondido allá en el Antiguo Testamento. No solamente en el Antiguo Testamento, sino antes, entiende, en la era patriarcal, porque muchos profetas de allá y de los predicadores, pues solamente, entiende, el Espíritu de Cristo hablaba en ellos, pero no sabían, entiende, exactamente, entiende, cómo iba a ser eso. Acá en el Antiguo Testamento dice, entiende, que estos escribieron acerca de que iba a venir el Mesías, pero no estaba aclarado todo. No estaba, entiende, si también los judíos, digo, los gentiles iban a ser aceptos, pero aunque ellos mismos lo decían, por ejemplo, en el caso de Pedro, que donde él empezó ahí en el día de Pentecostés, él mismo dice que ese mensaje era para ellos y para todos los que estén lejos. Pero, entiende, no entendían exactamente, porque aunque él dice esas palabras, de todos modos no se juntaba con los gentiles. En su mente él, entiende, todavía hacía distinción, pero no Dios. En el plan de Dios era de que ellos también fueran admitidos, los gentiles, pero esto empezó como 10 o más años. Después vino Cornelio con una manifestación, entiende, sobrenatural, igual que al principio dice Pedro, ahí en Hechos 10, está diciendo la historia, y ocupa Lucas, el que escribe, está, entiende, diciendo, ocupa 2 capítulos, el capítulo 10 de Hechos y el 11, para narrar, entiende, esta historia tan importante. Y esto deben de ver, entienden nuestros amigos, que no hace distinción de los 2 pactos. O sea, yo veo que, entiende, lo mismo les da, entiende, de usar cosas de por ejemplo, los instrumentos, el diezmo y muchas cosas, entiende, que hay estaba en el Antiguo Testamento, que ya no lo tenemos en el Nuevo. Pero, por ejemplo, hablan y dicen alabar al Señor con música y todo esto, y sin duda alguna, pues se están refiriendo, entiende, a Cristo. Aunque en el Salmo 150, entiende, Dios mandó, entiende, cómo celebraban las victorias, entiende, David, que escribió los Salmos. Entonces, todo eso lo abolió, entiende, el sistema de adoración. Dios abolió, dice ahí en Gálatas, en Colosenses 2:14. Hay muchos mandamientos, entiende, como los Salmos, Proverbios, muchas cosas que podemos leer, pero dice Pablo que todo eso, entiende, quedó como ejemplo para nosotros. O sea, ahí en 1 Corintios 10 está hablando. Entonces, tenemos que trazar bien la palabra del Señor. Tenemos que pensarlo bien para no cometer errores y confundir, entiende, a los que nos escuchan. Porque eso es lo que ha venido pasando a través de todos los siglos. Que alguien, entiende, dice parte
de la verdad y la otra parte, entiende, pues no es cierto. Entonces esto se convierte peor que en una mentira, porque entiende, decir a medias, entiende, la verdad es peor, entiende, que decir de un solo todo, pues es pura mentira, porque solamente se necesita, entiende, para apostatar de la fe se necesita un paso, y lo que tiene que hacer para, entiende, restablecerse es regresar, entiende, ese paso para atrás. Pero lo que hizo, entiende, el hombre, una vez que los apóstoles se mueren, en ya el último libro de Apocalipsis, entonces muchos empezaron a cambiar, entiende, el orden, entiende, en que Dios lo ha puesto. Y ustedes pueden leer, entiende, Hebreos, léanlo, porque esto se trata de la salvación de cada uno de nosotros. Y no podemos ser solamente guiados por los hombres o por algún hermano que sea, entiende, muy humilde o lo que sea. Eso, entiende, es importante, pero lo más importante para Dios es que hablemos, entiende, las cosas que Él ha mandado. No porque, entiende, es un gran hermano o es un gran amigo, entonces tenemos que, entiende, estar confiados en eso, sino que tenemos que investigar como lo debería. Dice que Pablo les predicaba y ellos miraban a ver si era cierto lo que les decía. Todos tenemos que tener esa actitud. Cualquiera que abra la boca y que hable de Dios, tenemos que prestar atención y ponerlo a la luz de la Biblia para inmediatamente identificarlo. Por eso es importante, entiende, de poder, entiende, de escudriñar la palabra de Dios, porque de otra forma lo que pasa es que muchos pues no saben, y una de las cosas, de las armas del enemigo que tiene, es que no lean, que no se investigue, porque de esa forma él sabe, entiende, que muchos están en el error. Voy a continuar con esto, entiende, en el próximo la próxima lección. Solamente aquí es el 1, la parte 1, entonces continuaré la parte 2, entiende, para poder empezar a leer y decir, entiende, lo que necesito decir. Gracias por su atención.